Capítulo 1. Y el día en que un Dios fue olvidado, el día en que un Dios fue olvidado, no estuvo marcado por relámpagos ni presagios. No hubo gritos en el cielo ni temblores en la tierra. Comenzó como cualquier otro, con plegarias repetidas sin convicción y rituales ejecutados por costumbre, palabras sagradas pronunciadas sin memoria real de su significado. El mundo no reaccionó, porque cuando un Dios muere por olvido, la realidad no lo anuncia, simplemente deja de sostenerlo. En lo más profundo del reino de los ecos, una figura permanecía sentada frente a un altar agrietado. La piedra estaba fría, no por ausencia de fuego, sino por ausencia de recuerdo. Aquel altar había recibido ofrendas durante siglos, pero ahora nadie sabía para qué servía ni a quién pertenecía. El Dios abrió los ojos y no sintió dolor, sino hambre. No hambre de carne ni de sangre, sino la más antigua y cruel de todas, la de no ser recordado. Cada Dios existe mientras alguien pronuncie su nombre con intención, mientras una mente lo sostenga, mientras una historia lo mantenga vivo. Y ese día no quedaba ninguna voz que lo llamara. Intentó recordar su propio nombre y lo encontró incompleto. Las sílabas se deshacían antes de tomar forma, no porque estuvieran prohibidas, sino porque ya no eran necesarias para nadie. El universo había avanzado sin él muy lejos de allí. En los cielos superiores, el panteón brillante celebraba. Aurelian, dios de la luz renovada, alzaba su estandarte ante otros dioses jóvenes y poderosos, perfectamente definidos por la fe de millones. Sus templos crecían, sus nombres eran pronunciados cada amanecer, y para ellos, la divinidad era un derecho natural. El mundo está en equilibrio, declaró Aurelian. Los dioses inútiles se desvanecen. Así debe ser. Nadie lo contradijo, porque nadie recordaba ya a aquellos que habían sostenido el mundo antes de que existieran los nuevos altares. En un espacio donde el tiempo se acumulaba como polvo, Nimos observaba. No tenía templos, ni fieles, ni estatua. Era el dios de la memoria antigua y por eso el más peligroso, no por su fuerza, sino porque recordaba lo que el universo intentaba borrar. Sintió el instante exacto en que una presencia divina se apagó, no con violencia, sino con indiferencia. Ha ocurrido, otra vez murmuró, y a su alrededor, las deidades huecas comenzaron a agitarse en dioses olvidados, deformados por la falta de fe, antiguos señores del mar, incapaces de crear una ola, viejos dioses de la guerra que ya no inspiraban temor. No estaban muertos, pero tampoco vivos. ¿Quién fue esta vez?, preguntó una voz rota. Nimos cerró los ojos y respondió: uno de los primeros. Hoy nadie recuerda ni siquiera su función. Un murmullo recorrió la oscuridad. Entonces nos llegará a todos, di yo otra vez. Sí, respondió Nimos, si no hacemos nada. En el reino de los ecos el dios olvidado intentó levantarse y sus piernas temblaron, no por debilidad física, sino porque el suelo ya no lo reconocía como necesario. Cada paso era una negociación con una realidad que había decidido prescindir de él. Caminó hasta el borde del altar y observó su reflejo en una superficie oscura. Su rostro estaba incompleto, rasgos sin terminar, ojos que aún veían, pero que ya no eran vistos por nadie más. Así que, este es el final, susurró, y el silencio fue la única respuesta. Cuando cayó de rodillas no fue por derrota, sino por comprensión. No había sido castigado ni juzgado, simplemente había sido superado. El mundo ya no necesitaba lo que él representaba. Entonces ocurrió algo nuevo. No una plegaria ni un milagro, sino un recuerdo ajeno. Nimos llegó demasiado tarde para salvarlo, pero no para hacer algo más importante. Se arrodilló frente a él y apoyó la mano sobre su frente. No te olvidaré, dijo. Mientras yo exista, tu desaparición no será silenciosa. El dios sonrió apenas. Eso es suficiente. Cuando su forma se disolvió, no dejó un vacío visible, pero en el tejido del mundo se abrió una grieta hecha de ausencia,
y esa ausencia comenzó a atraer otras. Nimos se levantó lentamente, con el futuro claro ante sus ojos. Si los dioses solo podían existir mientras fueran recordados, entonces la fe no era devoción, sino un arma, y los dioses jóvenes la empuñaban sin comprender su filo. Si esta es la nueva ley, dijo al vacío, entonces habrá guerra, no para dominar ni para ser adorados, sino para impedir que la historia fuera escrita solo por los vencedores. Muy por encima en el panteón brillante, Aurelian sintió un escalofrío inexplicable, como si algo antiguo hubiera despertado con determinación. Probablemente nada, se dijo, pero estaba equivocado. El primer dios había sido olvidado y el universo acababa de declarar, sin saberlo, la guerra más cruel de todas. A la guerra por ser recordado. Capítulo 2. Los altares vacíos. Los altares no se derrumbaron cuando los dioses empezaron a ser olvidados. Eso habría sido misericordioso. En lugar de eso, permanecieron en pie, intactos, silenciosos, ocupando espacio en ciudades, montañas y desiertos como cicatrices que nadie quería mirar. Eran estructuras sólidas dedicadas a nombres que ya no significaban nada, símbolos de una devoción que había perdido su objeto, pero no su forma. La fe no había desaparecido, simplemente había cambiado de dirección. En muchas regiones del mundo, los sacerdotes seguían encendiendo fuegos rituales frente a estatuas cuyos rasgos se habían vuelto genéricos. Rostros divinos sin identidad, manos alzadas sin promesa, repetían oraciones aprendidas de memoria, no porque creyeran en ellas, sino porque el silencio resultaba más aterrador que el vacío. Ninguno notó el momento exacto en que las palabras dejaron de tener peso. Los dioses, sí, cada altar vacío era una herida abierta en el tejido de lo divino. No gritaba, no sangraba, pero drenaba lentamente la existencia de aquellos a quienes había sido dedicado. La fe no retirada era peor que el rechazo. Era indiferencia ritualizada. Menemos caminaba entre esos altares invisibles para los mortales. No los tocaba, no los restauraba. Solo observaba cómo la memoria se erosionaba capa por capa. Allí donde antes un nombre encendía el aire, ahora solo quedaba costumbre. Y la costumbre, sin recuerdo, era una forma lenta de exterminio. No nos odian, dijo una de las deidades huecas que lo acompañaba. Eso sería más fácil de soportar. Menemos asintió. El odio todavía reconoce al otro. Esto no en el panteón brillante. Los dioses recordados interpretaban el fenómeno de otra manera. Para ellos, los altares abandonados eran prueba de progreso, un mundo que aprendía a concentrar su fe, a eliminar redundancias, a fortalecer a quienes realmente importaban. Aurelian observaba los mapas de devoción con satisfacción contenida. Cada punto de luz que se apagaba fortalecía a los que permanecían encendidos. La fe se está purificando, dijo ante el concilio. El mundo aprende a no desperdiciar su creencia. Nadie preguntó qué ocurría con aquellos que ya no la recibían. Mientras tanto, en regiones olvidadas, comenzaron a reunirse dioses sin templos. No acudían llamados por plegarias, sino atraídos por la misma sensación, el hambre compartida. Se congregaban alrededor de altares vacíos, como carroñeros, alrededor de un cadáver que aún no había sido declarado muerto. No buscaban ser adorados de nuevo, buscaban entender cuánto tiempo les quedaba. Algunos intentaron intervenir. Un antiguo dios del viento forzó una tormenta para recordar a los mortales su existencia. Nadie supo a quién atribuirla. Un dios de los caminos torció rutas y desorientó viajeros. Fue culpado el clima. Cada intento fallido confirmaba la verdad más cruel y sin nombre. No había reconocimiento. Sin reconocimiento no había impacto. Los altares seguían allí, pero ya no eran puentes. Eran tumbas sin epitafio. Nimos se detuvo frente a uno en particular, más antiguo que cualquier ciudad cercana. No tenía inscripción visible. Nunca la había tenido. Su dios había sido tan antiguo que su nombre solo existió en pensamiento.
nunca en piedra. Ahora ni siquiera eso. Este fue el primero, dijo en voz baja, el primero en no ser reemplazado. Las deidades huecas guardaron silencio. Por primera vez, comprendieron que no estaban siendo derrotadas por otros dioses, sino por el paso del tiempo organizado, por una fe administrada como recurso, por un mundo que ya no necesitaba recordar para funcionar. En ese instante, algo cambió. No en el cielo, no en la tierra, sino en la intención. Nimos entendió que mientras los altares vacíos siguieran en pie, la guerra sería inevitable, no como rebelión, sino como reacción natural de lo olvidado contra lo recordado. Los dioses jóvenes podían ignorarlos, pero no podían borrar las consecuencias de su ascenso. Los altares vacíos no son el final, dijo Nimos, son el campo de batalla. Muy lejos, Aurelian sintió otra perturbación leve, como una sombra que se alargaba sin tocarlo aún. No era amenaza, todavía no, era advertencia. El mundo seguía rezando, pero cada vez recordaba menos a quién. Y ese olvido, acumulado altar tras altar, estaba empezando a pesar más que cualquier plegaria. Capítulo 3. El hambre de los inmortales. El hambre de los inmortales no era repentina ni violenta. No rugía, no desgarraba. Se filtraba lentamente, como una niebla que no asfixia de inmediato, pero que acaba por ocuparlo todo. Los dioses no estaban diseñados para desear de esa forma, porque el deseo implica carencia, y la divinidad siempre se había definido por la plenitud. Sin embargo, cuando la fe comenzó a concentrarse en unos pocos nombres y a abandonar a los demás, incluso los inmortales aprendieron lo que significaba necesitar. Al principio fue una debilidad sutil. La creación de pequeños prodigios exigía más esfuerzo. Las formas divinas perdían nitidez en los bordes, como si la realidad ya no supiera exactamente cómo dibujarlas. Luego vino el agotamiento. Dioses que jamás habían descansado empezaron a retirarse del mundo, no por estrategia, sino por incapacidad. La eternidad seguía ahí, pero ya no era un lugar cómodo para existir. Las deidades huecas se reunían cada vez con mayor frecuencia, no como panteón, sino como supervivientes. Sus encuentros no tenían ritual ni jerarquía. No había tronos, porque ninguno tenía la fuerza para reclamarlo. Compartían historias rotas, recuerdos fragmentados de épocas en que su mera presencia bastaba para alterar el curso de los ríos o decidir el destino de ciudades enteras. No estamos muriendo, dijo una diosa antigua, cuya voz sonaba como eco de madera seca. Nos estamos desvaneciendo. Minemos escuchaba sin interrumpir. Él también sentía el hambre, pero de forma distinta. No era su fe la que faltaba, sino la memoria colectiva que le daba sentido. Mientras existieran recuerdos, incluso rotos, él podía sostenerse, los demás no. El hambre no nos matará rápido, continuó la diosa. Nos hará irrelevantes. Algunos propusieron soluciones desesperadas. Robar templos, suplantar nombre, forzar milagros lo suficientemente grandes como para obligar al mundo a mirar hacia atrás. Menemos negó con la cabeza. La fe impuesta no dura, dijo, y la memoria forzada se convierte en rechazo. Mientras tanto, en el panteón brillante, el hambre era invisible. Los dioses recordados nunca habían sido tan fuertes. Cada plegaria abandonada por un dios olvidado se redistribuía entre ellos como un río que cambia de cauce. Aurelión brillaba con más intensidad que nunca. Su voz bastaba para silenciar disputas menores. Su presencia inspiraba seguridad. La concentración de fe es estabilidad, afirmó. El mundo se está ordenando, pero incluso allí algo empezó a fallar. La abundancia absoluta generó exceso, milagros innecesarios, intervenciones divinas por motivos triviales. Los mortales, saturados de respuestas, comenzaron a obedecer más por costumbre que por devoción real. La fe seguía fluyendo, pero perdía profundidad. Y en los márgenes del mundo,
El hambre se volvió peligrosa. Un dios olvidado del fuego intentó alimentarse de un recuerdo residual, un mito incompleto transmitido como cuento infantil. El resultado fue una llama inestable que arrasó una aldea entera antes de extinguirse. Nadie supo a quién culpar. El nombre del dios no fue pronunciado. El hambre había consumido más de lo que había obtenido. Esto es solo el comienzo, dijo Nimos al observar los restos. El hambre nos volverá monstruos si no le enfrentamos. Algunos inmortales comenzaron a cambiar, no físicamente, sino en intención. La falta de fe los empujaba a redefinirse, a buscar nuevas formas de existir. Un antiguo dios de la fertilidad intentó convertirse en espíritu de ciclos naturales. Fracasó en el mundo, no reconocía esa transición sin un marco de creencia. La verdad se volvió imposible de ignorar los dioses. No podían adaptarse tan rápido como el olvido avanzaba. Menemos reunió a los más antiguos entre los olvidados, no para liderarlos, sino para decir en voz alta lo que todos temían. Si seguimos esperando, desapareceremos en silencio. El hambre no es un síntoma, es un ultimátum. ¿Y qué propones?, preguntó una voz quebrada. ¿Guerra contra quienes aún son recordados? Menemos no respondió de inmediato. Miró el horizonte del tiempo, donde los recuerdos se acumulaban como capas de polvo. No una guerra por poder, dijo al fin. Una guerra por memoria. Si el mundo ha decidido que la fe es un recurso limitado, entonces lucharemos para impedir que se concentre hasta borrar el pasado. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era miedo, era reconocimiento. Muy lejos, Aurelian sintió por primera vez una presión real, como si algo lo observara desde un ángulo que la luz no alcanzaba. No supo ponerle nombre, pero intuyó su naturaleza no era odio, ni envidia, ni rebelión, era hambre. Y cuando los inmortales tienen hambre, el universo aprende que incluso los dioses pueden volverse desesperados. Capítulo 4. Cuando la fe se convierte en arma. La fe nunca había sido concebida como un instrumento. Era un flujo, una relación silenciosa entre mortales y dioses, una corriente que nutría sin exigir conciencia de su forma. Pero cuando el hambre se volvió insoportable, la fe dejó de ser un don y comenzó a ser medida, calculada, disputada. El primer error no fue usarla como arma, sino pensar que podía controlarse sin consecuencias. Menemos fue el primero en nombrar lo impensable. No lo hizo ante multitudes ni en asambleas solemnes, sino en un círculo reducido de inmortales debilitados, cuyas formas temblaban como imágenes mal recordadas. La fe responde al conflicto, dijo con voz grave. Donde hay enfrentamiento, los mortales eligen, y al elegir recuerdan. Nadie celebró la idea, tampoco la rechazaron. El hambre había erosionado la moral con la misma eficacia que el olvido había erosionado la memoria. La prueba inicial fue pequeña, demasiado pequeña para que el Panteón Brillante la considerara una amenaza. En una ciudad fronteriza, donde los templos estaban vacíos y los nombres divinos se pronunciaban como fórmulas antiguas sin convicción, un dios olvidado del juramento se manifestó en sueños. No prometió milagros, ni salvación, ni castigos. Prometió coherencia. Les habló a los mortales de la diferencia entre obedecer por costumbre y creer por elección. Al amanecer, 2 templos fueron reabiertos, no en su honor, sino en memoria de una idea. Ambastón el efecto fue inmediato y desproporcionado. Aurelian sintió el cambio como una fricción mínima en el flujo de fe, una pérdida tan pequeña que habría pasado inadvertida en otra era, pero ya no era otra era. La concentración había vuelto frágil incluso a los más poderosos. Alguien está desviando devoción, dijo, y por primera vez su tono no fue de autoridad, sino de incomodidad. Otros dioses recordados reaccionaron con rapidez, no con violencia abierta, sino con corrección narrativa. Reescribieron mitos, ajustaron símbolos.
Enviaron visiones más claras, más reconfortantes. La fe volvió a fluir hacia ellos, pero ahora lo hacía con tensión, como un río forzado a cambiar de cauce mediante muros. Lo que nadie advirtió fue que los muros no solo dirigen el agua, también la presionan. En los márgenes, los olvidados aprendían deprisa. Descubrieron que la fe no solo alimentaba, también moldeaba. Un dios menor de la vigilancia, casi extinto, se redefinió como protector de los caminos nocturnos. No exigió culto formal. Bastó con que los viajeros murmuraran su nombre al sentir miedo. Ese murmullo, repetido miles de veces, se convirtió en un filo invisible. El dios recuperó forma, pero también propósito. Y el propósito exigía defensa. La primera confrontación ocurrió sin declaración ni testigos divinos. Un enviado del panteón brillante descendió para corregir una desviación. Encontró resistencia, no física, sino simbólica. Los mortales se interpusieron no con armas, sino con relatos, historias compartidas, versiones alternativas de lo sagrado. El enviado se retiró debilitado. La fe había sido usada contra él, no como negación, sino como contradicción. Cuando la noticia llegó a los cielos, la palabra guerra no fue pronunciada todavía pero las estrategias comenzaron a parecerse demasiado a preparativos. Los dioses recordados reforzaron su presencia. Milagros más frecuentes, señales más claras, intervenciones más visibles. La fe creció, sí, pero también se volvió utilitaria. Los mortales empezaron a rezar esperando resultados inmediatos, y cuando no llegaban, dudaban. Manemos observaba en silencio. Sabía que cada uso de la fe como arma la desgastaba, que cada conflicto la convertía en algo finito, divisible, agotable. Estamos rompiendo lo único que nos sostiene, advirtió. Algunos lo escucharon, otros ya no podían permitirse hacerlo. El punto de quiebre llegó cuando un dios olvidado intentó algo más audaz. Se presentó como mártir. Provocó su propia destrucción pública a manos de un dios recordado, sabiendo que el acto sería presenciado por mortales. La reacción fue visceral. Indignación, duda. Preguntas. ¿Por qué un dios debía morir? ¿Por qué otro tenía derecho a hacerlo? La fe estalló en direcciones imprevisibles. El mártir fue recordado. El verdugo cuestionado. Aurelión sintió el impacto como un golpe directo. No perdió poder de inmediato, pero algo más grave ocurrió. Perdió unanimidad. Por primera vez, su nombre fue pronunciado junto a una pregunta, no a una afirmación. Y en ese espacio mínimo entre fe y duda, la guerra encontró lugar para crecer. Los dioses comenzaron a elegir bandos, aunque nadie los llamara así. Los olvidados ya no se ocultaban. Los recordados ya no fingían neutralidad. La fe, convertida en arma, dejó de ser invisible. Se manifestó como presión en el mundo, como distorsión en los relatos, como grietas en la coherencia misma de lo divino. Nimos, exhausto pero lúcido, comprendió la verdad final de esa etapa en la fe. No podía ser ganada sin ser herida, y cada herida la hacía menos eterna. Si seguimos así, murmuró, no quedará nada que adorar, ni siquiera nosotros. En lo alto, Aurelión miró el mundo y entendió, demasiado tarde, que la estabilidad construida sobre concentración absoluta no era orden, sino fragilidad aplazada. La fe, usada como arma, no distinguía entre manos justas o injustas, solo obedecía al conflicto. Y el conflicto, una vez despierto, nunca vuelve a dormir. Capítulo hubo. La primera batalla que nadie llamó guerra, no hubo proclamaciones, ni estandartes, ni un instante claro en el que alguien pudiera señalar y decir, aquí comenzó la guerra. Por eso, cuando los dioses miraron atrás, entendieron que el conflicto ya llevaba tiempo respirando entre ellos, creciendo en los espacios donde la fe había sido tensada hasta convertirse en filo. La primera batalla no fue anunciada, porque ninguno estaba dispuesto a aceptar
que había cruzado ese umbral. Ocurrió en un territorio sin nombre, una región del mundo donde los templos se habían derrumbado y los mortales vivían sin devoción fija, guiados solo por costumbres heredadas. Para el panteón brillante, aquel lugar era irrelevante. Para los olvidados, era una oportunidad. Allí, un dios menor del umbral, casi extinguido, había logrado anclarse a una creencia mínima, la idea de que todo viaje debía tener un momento de pausa antes de continuar. No era culto, era hábito, pero bastaba. El enviado de Aurelian descendió con la intención de restablecer el equilibrio narrativo. No llevaba armas visibles, solo autoridad. Su presencia alteró el aire. Los mortales lo sintieron como una presión en el pecho, una certeza impuesta. El dios del umbral se manifestó en respuesta. Débil pero decidido, no buscó enfrentamiento, solo se negó a retirarse. Esa negativa en otra era habría sido insignificante. En ese momento fue una provocación. La fe reaccionó antes que la voluntad. Los mortales, confundidos por dos presencias divinas, reclamando sentido sobre el mismo espacio, comenzaron a dudar, a comparar, a elegir, sin saber qué estaban eligiendo. Esa oscilación fue el campo de batalla. No hubo choques de luz ni explosiones celestiales. No hubo contradicción. Cada recuerdo activado fortalecía a uno y debilitaba al otro. Cada historia contada inclinaba la balanza. El enviado atacó primero, no con destrucción, sino con corrección. Intentó borrar la idea del umbral, disolverla en un relato mayor, más cómodo, más luminoso. El dios menor resistió como pudo, usando lo único que tenía en insistencia. Se aferró a cada pausa, a cada respiración antes de cruzar una puerta, a cada momento de duda antes de avanzar. La fe, fragmentada pero intensa, se convirtió en escudo. Cuando el enviado cayó, no lo hizo muerto sino incompleto. Su forma se dispersó como un reflejo roto. Regresó al cielo debilitado, incapaz de explicar del todo qué había ocurrido. El dios del umbral sobrevivió, pero quedó marcado. Su existencia ahora estaba ligada al conflicto. Ya no podía ser neutral. Había defendido su lugar, y eso lo había definido. La noticia se propagó entre los inmortales como una vibración difícil de rastrear. Nadie habló de derrota, nadie habló de victoria, pero todos comprendieron lo mismo. Un dios recordado podía ser rechazado, no destruido, pero sí contenido, y un dios olvidado podía resistir sin esconderse. La frontera había sido cruzada. En el panteón brillante, Aurelian escuchó los informes con el ceño endurecido, no por la pérdida de poder, sino por la pérdida de inevitabilidad. Hasta entonces, su autoridad había sido asumida como natural. Ahora, había sido cuestionada sin desafío directo. No fue una batalla, dijeron algunos, solo una anomalía. Aurelian no respondió. Sabía que las guerras verdaderas siempre comienzan así, con palabras que intentan minimizar lo irreversible. Entre los olvidados, la reacción fue opuesta. No celebraron, tomaron nota. Comprendieron que la resistencia era posible, pero costosa. El dios del umbral había sobrevivido, sí, pero su esencia estaba alterada. La fe que lo sostenía ahora era tensa, defensiva. Cada enfrentamiento nos redefine, advirtió Nimos, y no todos sobreviviremos a ese cambio. Aún así, el movimiento había comenzado. Otros dioses olvidados intentaron manifestarse con más audacia. Algunos fracasaron y se extinguieron sin testigos. Otros lograron pequeñas victorias simbólicas. Cada una añadía presión al sistema divino. La fe, forzada a elegir una y otra vez, empezaba a fragmentarse en lealtades inestables. Los mortales fueron los primeros en notar las consecuencias. Milagros que se anulaban entre sí en señales contradictorias. Sueños donde dos voces ofrecían verdades incompatibles. El mundo no entendía lo que ocurría, pero sentía el temblor. No era caos aún. Nimos observó el tejido de la memoria y vio aparecer algo nuevo en relatos de enfrentamientos divinos
narrados como advertencias, no como epopeyas, historias donde los dioses no eran absolutos sino vulnerables. Esos relatos se propagaban rápido. La fe que nacía de ellos no era devoción ciega, sino atención crítica. Y esa atención era peligrosa. La primera batalla no tuvo nombre, porque nadie quiso cargar con su peso. Pero el universo la registró igual, como el momento en que la fe dejó de ser un puente y se convirtió en territorio disputado, como el instante en que los dioses aprendieron que podían enfrentarse sin destruir el mundo de inmediato, y que eso precisamente hacía el conflicto sostenible. Muy lejos de allí, Aurelian cerró los ojos y aceptó una verdad que nunca había considerado. Si esto no era aún una guerra, entonces la guerra que vendría sería mucho peor. Capítulo 6. Los dioses que aprendieron a matar sin golpear después de la primera batalla que nadie quiso nombrar. Los dioses comprendieron una verdad incómoda. La confrontación directa era torpe, costosa y sobre todo visible. Cada choque dejaba rastros en la fe, grietas que los mortales podían percibir incluso sin entenderla. Y si algo podía debilitar tanto a un dios recordado como a uno olvidado, era ser visto dudando, fallando o retrocediendo. Así comenzó una nueva etapa del conflicto, más silenciosa y mucho más letal. Matar sin golpear no implicaba destruir al otro sino bachirlo. Los dioses aprendieron a intervenir no en el cuerpo ni en la forma divina, sino en el vínculo que lo sostenía. No atacaban templos, atacaban significados, no negaban milagros, los volvían innecesarios. Un dios podía seguir existiendo, pero sin función, sin relato, sin razón, para ser recordado. Esa era la muerte más limpia. El Panteón Brillante perfeccionó esa técnica con rapidez. Aurelian no la proclamó como estrategia, pero la permitió. Sus enviados comenzaron a infiltrar símbolos alternativos en los mismos espacios donde los olvidados intentaban reaparecer. No se trataba de prohibir, sino diluir. Si un dios menor protegía los juramentos, se introducía una ética universal que no necesitaba nombre divino. Si otro velaba por el descanso de los muertos, se promovía la idea de que el duelo era un proceso humano, no sagrado. La fe no se negaba, se desplazaba. Los olvidados respondieron como pudieron. Algunos intentaron imitar el método y fracasaron, incapaces de competir con estructuras narrativas ya consolidadas. Otros, más antiguos, comprendieron algo distinto, aunque no todos los dioses debían sobrevivir. Algunos eligieron convertirse en grietas conscientes. Se sacrificaron de forma estratégica, dejando tras de sí relatos incompletos, preguntas sin respuesta, ausencias tan notorias que el mundo no podía ignorarlas. No era devoción lo que generaban, sino inquietud. Y la inquietud también alimenta. Manemos observaba esa evolución con creciente preocupación. Cada dios que aprendía a matar sin golpear perdía algo esencial. La divinidad se volvía abstracta administrativa, más cercana a una fuerza correctora que a una presencia viva. Estamos dejando de ser dioses, advirtió, y lo peor es que el mundo empieza a preferirlo así. En los mortales, el cambio fue sutil pero profundo. Comenzaron a vivir en un mundo donde lo divino explicaba cada vez menos, no porque hubiera desaparecido, sino porque había sido absorbido por conceptos más amplios, valores, sistemas, principios sin rostro. La fe seguía existiendo, pero ya no apuntaba hacia arriba, se replegaba hacia adentro, y en ese repliegue muchos dioses quedaron fuera. Un dios olvidado del límite final, casi extinguido, fue eliminado sin que nadie interviniera directamente. Simplemente, su función fue redefinida por completo en la mente colectiva. La muerte dejó de ser tránsito y se volvió cierre. No hubo ritual, ni guía, ni nombre. El dios sintió como su existencia se adelgazaba hasta volverse transparente. Cuando desapareció, nadie lo notó. Ese fue el éxito del método. Aurelian sintió el efecto acumulado como un silencio creciente. Tenía más fe que nunca,
pero menos voces han menos matices. Su luz se volvió uniforme, poderosa, incuestionable, y en esa perfección, algo empezó a inquietarlo. Un mundo sin dioses débiles, pensó, es también un mundo sin dioses necesarios. Entre los olvidados, la desesperación dio paso a decisiones extremas. Si podían morir sin ser golpeados, también podían matar del mismo modo. Empezaron a sembrar contradicciones en los relatos dominantes, no para ganar devoción, sino para erosionar certeza. Un dios de la verdad se infiltró en sistemas de creencias cerrados y los hizo colapsar desde dentro. No mintió, exageró, mostró consecuencias. La fe concentrada comenzó a resquebrajarse. La guerra ya no se medía en batallas, sino en desapariciones silenciosas, en dioses que un día dejaban de ser invocados y al siguiente dejaban de existir. Nadie llevaba cuenta exacta. Solo Nimos intentaba registrar cada pérdida, cada nombre que se apagaba sin eco. Su carga se volvió insoportable. Si seguimos así, dijo a los pocos que aún lo escuchaban, no quedará nadie para recordar por qué empezó todo esto. En lo alto, Aurelian comprendió otra verdad que no podía compartir. Había aprendido a ganar sin luchar, pero no había aprendido a detenerse. El método funcionaba demasiado bien, y cuando incluso los dioses matan sin golpear, el conflicto deja de necesitar odio. Solo necesita continuidad. El universo, testigo silencioso, comenzó a ajustarse a esa nueva normalidad. Un mundo donde los dioses no caían con estruendo, sino que se evaporaban. Donde la guerra no dejaba ruinas visibles, pero sí vacíos imposibles de llenar. Esos vacíos, tarde o temprano, exigirían algo más que estrategias invisibles. Capítulo 7. El consejo que decidió el fin de un panteón. El consejo no fue convocado para debatir, sino para confirmar lo inevitable. Cuando los dioses del panteón brillante se reunieron, ya sabían que algo debía terminar, aunque ninguno estaba dispuesto a pronunciar la palabra fin. No hubo anuncio solemne ni señal en el cielo. Simplemente, uno a uno, ocuparon sus lugares en una sala que había sido diseñada para la eternidad y que ahora parecía demasiado grande para quienes la habitaban. Aurelion presidía sin trono. Su luz, antaño expansiva, se contenía en un resplandor preciso, casi severo. No necesitaba imponerse. La concentración de fe lo hacía incuestionable. Sin embargo, esa misma concentración había reducido la diversidad del panteón. Donde antes había pluralidad de voces y dominios, ahora quedaban funciones redundantes, dioses cuya existencia se superponía hasta volverse innecesaria. El equilibrio se ha vuelto insostenible, dijo uno de los antiguos, con voz cargada de siglos, no por debilidad, sino por exceso. Nadie lo contradijo. La fe, acumulada en unos pocos, había creado una jerarquía tan cerrada que cualquier desviación era percibida como amenaza. Los dioses menores del propio panteón comenzaban a experimentar el mismo adelgazamiento que antes solo afectaba a los olvidados, no porque los mortales los rechazaran, sino porque ya no distinguían su utilidad. La propuesta surgió sin autor claro, como si hubiera estado flotando en la sala desde el inicio, en reducir el panteón de forma deliberada, no permitir que el olvido decidiera, sino decidir antes de ser alcanzados por él en sacrificar dioses propios para preservar una estructura más estable. No era asesinato, insistieron algunos, era consolidación. Aurelion escuchó en silencio. Sabía que cualquier palabra suya inclinaría la decisión. Cuando habló, lo hizo con una calma que heló el aire. Un panteón no sobrevive por su tamaño, dijo, sino por su coherencia. Si la fe se concentra, debemos concentrarnos con ella. La frase fue suficiente. El consejo no votó, asintió. La lista se formó de manera pragmática, dominios superpuestos, funciones que podían ser absorbidas por conceptos más amplios. Dioses, cuya ausencia no produciría preguntas inmediatas. Cada nombre pronunciado
era seguido por un silencio breve, no de duelo, sino de cálculo. Algunos de los señalados aceptaron sin resistencia, otros intentaron negociar, redefinirse, ofrecer nuevas interpretaciones de sí mismos. No hubo tiempo, la ejecución no fue pública, no hubo espectáculo ni castigo. Los dioses seleccionados fueron desconectados de la estructura de fe del panteón. Sus símbolos dejaron de ser reforzados, sus mitos dejaron de actualizarse, sus nombres dejaron de ser pronunciados en los concilios divinos. El efecto fue rápido. En el mundo mortal, templos que ya estaban medio vacíos se convirtieron en ruinas silenciosas. En lo divino, presencias se desvanecieron como sombras al amanecer. Menemos sintió cada desaparición como una punzada. No pertenecía al panteón brillante, pero la memoria no reconoce fronteras. Esto no es una purga, murmuró. Es una amputación preventiva. Comprendió entonces que el conflicto había alcanzado un punto irreversible. Si los dioses estaban dispuestos a destruir a los suyos para sobrevivir, nada quedaba fuera de los límites. Entre los olvidados, la noticia fue recibida con una mezcla de horror y confirmación. El enemigo ya no era solo poderoso, era capaz de autodestruirse con tal de no perder control. Algunos vieron en ello una oportunidad, otros una advertencia. Si el panteón brillante podía decidir el fin de sus propios dioses, también podría decidir el de cualquier otro. Aurelian, a solas tras el consejo, sintió por primera vez un vacío que no podía llenar con fe. Había preservado la estructura, sí, pero al hacerlo, había transformado el panteón en algo rígido, cerrado, incapaz de absorber error. Hemos ganado tiempo, pensó. No pudo convencerse de que hubiera ganado futuro. En el mundo mortal, comenzaron a circular historias confusas. Dioses que ya no respondían a oraciones sin eco, sacerdotes que hablaban de silencios divinos como pruebas de fe. Nadie sabía que aquel silencio había sido decidido en una sala fuera del tiempo, por dioses que creían estar actuando con responsabilidad. El consejo terminó sin despedidas. No había nada que celebrar, solo una certeza compartida. El panteón había sobrevivido, pero ya no era completo. Y lo incompleto, tarde o temprano, atrae fuerzas que buscan llenarlo. En los márgenes del cielo, donde la fe no llegaba con claridad, algo comenzó a moverse. No era un dios olvidado, no era un recuerdo antiguo, era la consecuencia inevitable de toda ausencia decidida, un espacio listo para ser ocupado. Y ese espacio no preguntaría por permisos. Capítulo 8. El Dios que nació del vacío. El vacío no es la nada. Es la expectativa de algo que debería estar ahí. Cuando el consejo decidió el fin de parte del panteón, creyó que el espacio dejado sería inerte, un silencio controlable. Pero el universo no tolera ausencias prolongadas. Donde una función desaparece, algo intenta ocuparla, no por voluntad, sino por necesidad estructural. Al principio, nadie lo percibió. No hubo manifestación, ni nombre, ni símbolo. Solo una sensación difusa en los márgenes de la fe. Los mortales comenzaron a experimentar respuestas sin fuente clara. Oraciones no dirigidas obtenían resultados parciales. Promesas hechas al vacío parecían cumplirse de manera torpe. Incompleta no era milagro, era compensación. Menemos fue el primero en comprender lo que estaba ocurriendo, no porque pudiera verlo, sino porque podía sentir la deformación en la memoria colectiva. No hemos eliminado funciones, dijo a los pocos dioses olvidados que aún resistían. Hemos dejado abiertas ecuaciones y el universo, como siempre, estaba resolviéndolas. El dios que nació del vacío no emergió con forma definida, no tenía dominio propio, porque su dominio era precisamente la ausencia de otros. Se alimentaba de huecos narrativos digitalis, abandonados de nombres pronunciados con duda. Cada vez que un mortal rezaba sin saber a quién, algo respondía, no con intención, sino con reflejo. Ese reflejo comenzó a acumular identidad. A diferencia de los dioses antiguos, no necesitó culto organizado.
Su fe era residual, dispersa, impura y por eso increíblemente estable. No competía con nadie. Existía en los intersticios. Cuanto más se concentraba la fe en los dioses dominantes, más vacío quedaba alrededor y más fuerte se volvía. Aurelion sintió su presencia como una interferencia, no una amenaza directa, sino un ruido de fondo imposible de eliminar. Cada intento de reforzar la coherencia del panteón aumentaba, sin querer, el espacio donde aquello crecía. No tiene nombre, dijo uno de sus enviados, no tiene rostro. Aurelion entendió entonces el verdadero peligro. No se podía atacar algo que no reclamaba ser adorado. Los olvidados observaron con una mezcla de temor y esperanza. Algunos vieron en esa nueva entidad una posibilidad de ruptura, un aliado nacido de la misma violencia estructural que los había condenado. Otros comprendieron que era peor que el panteón brillante. Un dios sin memoria no podía ser negociado, no tenía pasado que perder, ni futuro que proteger. El dios del vacío comenzó a estabilizarse cuando los mortales intentaron explicarlo. Historias fragmentadas, símbolos ambiguos, relatos donde algo respondía pero nunca de la misma forma. Cada explicación fallida lo hacía más real. No necesitaba coherencia. Se nutría de la imposibilidad de alcanzarla. Menemos intentó acercarse, no para confrontarlo, sino para comprenderlo. Al hacerlo, sintió algo que ningún otro dios había sentido en indiferencia absoluta. El vacío no lo reconoció como memoria ni como olvido. Simplemente no reaccionó. No es un dios como nosotros, comprendió. Es una función que aprendió a existir. El equilibrio del conflicto cambió de inmediato. La guerra entre recordados y olvidados ya no era binaria. Había un tercer polo, silencioso, que crecía sin tomar partido. Cada dios destruido, cada fe desplazada, cada símbolo diluido lo fortalecía. No necesitaba victorias, tan solo continuidad. Aurelion convocó a los suyos, alarmado por primera vez, sin ocultarlo. Hemos creado algo que no entiende de panteones, admitió, y no desaparecerá por concentración de fe. La estrategia que había funcionado hasta entonces se volvía inútil. No se podía matar sin golpear a algo que no estaba vivo de la manera tradicional. Entre los mortales, la sensación se volvió inquietante. El mundo seguía funcionando, pero sin dirección clara. Los dioses respondían, pero no siempre los mismos. Las oraciones tenían efectos, pero no garantías. La fe se volvió experimental, tentativa, y en esa incertidumbre, el dios del vacío se volvió imprescindible sin ser amado. Nimos tomó una decisión que había evitado durante eras. Si el vacío era una consecuencia inevitable, entonces alguien debía enfrentarlo desde dentro, no como adversario, sino como límite. Si no tiene memoria, dijo, entonces yo seré la memoria que lo contenga. Anne sabía el costo. Acercarse demasiado significaba diluirse, perder definición, convertirse en parte de aquello que intentaba comprender. Pero la alternativa era peor en un mundo gobernado por una divinidad sin rostro, sin historia, sin responsabilidad. El dios que nació del vacío no declaró guerra, no hizo promesas, simplemente siguió creciendo. Y por primera vez, desde el inicio del conflicto, todos los dioses, recordados y olvidados, compartieron una misma certeza incómoda. Habían creado algo que no podían controlar y que no necesitaba vencer para reinar. Capítulo 9. Cuando los dioses decidieron recordarse entre ellos, el recuerdo siempre había sido una concesión de los mortales hacia los dioses, un flujo vertical que ascendía desde la fe hasta lo eterno. Nadie había considerado seriamente la posibilidad inversa, que los dioses, debilitados y fragmentados, tuvieran que recordarse entre ellos para no desaparecer. Sin embargo, frente a un vacío que crecía sin nombre ni historia, esa posibilidad dejó de ser una herejía y se convirtió en necesidad. La iniciativa no surgió de Aurelion, ni de los olvidados más antiguos, sino de una diosa menor casi extinguida,
cuyo dominio había sido el testimonio. Ella comprendió que mientras los dioses siguieran dependiendo exclusivamente de la memoria mortal, estarían condenados a repetir el ciclo de concentración y desaparición. Si el mundo nos olvida, dijo con una voz apenas sostenida, entonces debemos ser capaces de sostenernos entre nosotros. Pero el vacío había alterado las reglas. Recordarnos no nos hará fuertes, advirtió. Solo nos hará persistentes. Nadie pidió más. El primer acto fue sencillo y radical. Al pronunciar los nombres prohibidos, en un espacio fuera del tiempo donde la fe mortal no alcanzaba con claridad, los dioses comenzaron a decir en voz alta los nombres de aquellos que habían sido eliminados por el Consejo de los Olvidados sin templos, de los extinguidos sin ritual. Cada nombre era una herida abierta, pero también un ancla. El universo reaccionó con resistencia. No quería esos recuerdos, pero la insistencia lo obligó a aceptarlos como datos. El efecto fue inmediato, aunque limitado. Los dioses recordados no recuperaron poder, pero sí definición. Los olvidados no regresaron plenamente, pero dejaron de desvanecerse. Incluso el dios del vacío mostró una perturbación mínima, como una superficie lisa alterada por una vibración lejana. La memoria, al ser compartida horizontalmente, había creado una fricción nueva. Aurelion observó el proceso con ambivalencia. Parte de él reconocía su necesidad, otra parte comprendía el riesgo. Un panteón que se recuerda a sí mismo deja de necesitar aprobación externa, y algo que no necesita fe puede volverse indiferente al mundo. No podemos aislarnos, advirtió. Si dejamos de responder a los mortales, dejaremos de ser dioses. Manemos asintió. Ese equilibrio sería frágil. Los encuentros se volvieron regulares, no como concilios de poder, sino como rituales de memoria. Cada dios ofrecía un fragmento, un mito antiguo, una función perdida, una historia mal contada. No había jerarquía. El acto de recordar era en sí mismo la estructura. Por primera vez desde el inicio del conflicto, dioses recordados y olvidados compartían un espacio sin estrategias ni amenazas inmediatas. Pero el proceso tenía un costo oculto. Al recordar juntos, los dioses comenzaron a verse como eran, no como habían sido venerados. Fallos, contradicciones, decisiones injustas, la memoria compartida no idealiza, revelan algunos no soportaron esa exposición. Prefirieron disolverse en el vacío antes que ser recordados con imperfecciones. Otros aceptaron el peso y cambiaron. El dios del vacío reaccionó de forma más clara con el tiempo. Cada acto de recuerdo reducía el espacio donde podía crecer. No lo detiñía, pero lo ralentizaba. La ausencia dejaba de ser absoluta cuando era nombrada. Sin embargo, el vacío aprendió. Comenzó a adaptarse, a incorporar la memoria como otro recurso más. No la rechazaba, la absorbía parcialmente. Menemos comprendió entonces el límite del plan. No basta con recordarnos, dijo. Debemos decidir qué hacemos con lo que recordamos. La memoria sin acción solo prolongaba la agonía, y la acción, inevitablemente, llevaría a una decisión mayor. Era en enfrentar al vacío, integrarlo o redefinir por completo lo que significaba ser Dios. Aurelion, por su parte, experimentó algo que no había sentido en eras an alivio. No por haber resuelto el conflicto, sino por no estar solo sosteniendo la estructura. Al mismo tiempo, supo que ese alivio era peligroso. La unidad nacida del miedo podía romperse en cuanto surgiera una alternativa más cómoda. En el mundo mortal, las consecuencias fueron extrañas. Algunos dioses olvidados comenzaron a aparecer en sueños sin exigir culto. Solo contaban historias. Otros dejaron señales ambiguas, no para ser adorados, sino para ser reconocidos. La fe ya no era el único vínculo. La curiosidad y la memoria
empezaban a ocupar su lugar. El equilibrio seguía siendo inestable. El vacío no había sido derrotado. La guerra no había terminado, pero por primera vez, desde que el conflicto comenzó, los dioses habían dejado de reaccionar y habían empezado a actuar con intención compartida. Y en ese acto de recordarse entre ellos, comprendieron una verdad inquietante sí podían existir sin fe. Entonces, tal vez el mundo también podía existir sin ellos. La pregunta ya no era cómo ganar la guerra, sino qué sentido tendría hacerlo. Capítulo 2. El sacrificio que nadie pidió, nadie lo solicitó, nadie lo vetó, nadie lo bendijo. Por eso, cuando ocurrió, ningún dios pudo reclamar autoridad sobre el acto. El sacrificio no nació de una profecía ni de una estrategia colectiva, sino de una conclusión íntima, alcanzada en soledad por quien comprendió que todas las demás opciones solo prolongaban el deterioro. Nimos fue el primero en aceptar lo inevitable y el último en decirlo en voz alta. Había pasado eras sosteniendo fragmentos de memoria, evitando que nombres y funciones se desintegraran por completo. Sabía mejor que nadie que la memoria compartida entre dioses había creado una tregua precaria, no una solución. El vacío seguía creciendo, adaptándose, aprendiendo a coexistir con aquello que intentaba contenerlo. Recordar no bastaba. Hacía falta un ancla más profunda, algo que no pudiera ser absorbido ni diluido. La memoria, comprendió Nimos, solo se vuelve absoluta cuando deja de pertenecer a alguien. El sacrificio no fue anunciado porque anunciarlo habría generado fe, oposición o expectativa, y cualquiera de esas cosas habría alterado su naturaleza. Nimos comenzó a desprenderse de sí mismo de forma gradual, no como destrucción, sino como redistribución. Cada recuerdo que había custodiado fue entregado al tejido mismo del mundo, no a los mortales, no a los dioses, sino a la estructura que sostenía a ambos. Aurelion sintió el proceso antes de entenderlo. Una presión distinta, no de pérdida de fe, sino de desplazamiento. Algo fundamental estaba siendo reubicado fuera del alcance divino. Cuando intentó intervenir, ya era tarde. «Detente», ordenó. Menemos no respondió. No por rebeldía, sino porque ya no había un centro desde el cual responder. Los dioses olvidados percibieron el sacrificio como un alivio doloroso. Nombres que estaban a punto de desaparecer se estabilizaron, no como presencias activas, sino como huellas indelebles. No recuperarían culto, pero tampoco serían borrados. Existirían como parte del mundo, no como entidades que exigen ser reconocidas. El dios del vacío reaccionó con violencia silenciosa. Por primera vez, mostró resistencia clara. El espacio donde crecía se contrajo, no porque Nimos lo atacara, sino porque estaba cerrando la posibilidad misma de ausencia total. El vacío no podía consumir lo que ya no pertenecía a nadie. La disolución de Menemos no fue rápida. Cada fragmento entregado debilitaba su identidad, pero fortalecía la coherencia del mundo. Los recuerdos de dioses caídos se convirtieron en mitos sin nombre, en patrones culturales, en intuiciones compartidas. La divinidad se filtró en lo cotidiano sin reclamar forma. Aurelion observó. Impotente, como una parte esencial del sistema divino se volvía inaccesible. El sacrificio no podía revertirse sin romper aquello que estaba reparando. Esto no nos salva, dijo, mas a sí mismo que a los demás nos redefine. Y esa redefinición implicaba perder control. Cuando Nimos finalmente dejó de existir como entidad consciente, no hubo vacío. Ese fue el detalle más inquietante. Su ausencia no generó espacio para que algo creciera. Simplemente no hubo ausencia. La memoria ya no tenía dueño, y por eso no podía ser arrebatada. El mundo cambió de forma imperceptible. Los mortales comenzaron a recordar historias antiguas sin saber de dónde provenían. Los dioses sintieron límites nuevos, fronteras suaves que no podían cruzar. El poder seguía ahí, pero ya no podía reescribirlo todo. El dios del vacío no desapareció,
pero quedó contenido, privado de su expansión natural. Existía así, pero como una fuerza marginal, incapaz de dominar, sin la colaboración involuntaria de ausencias absolutas. Aurelian se encontró ante una verdad imposible de eludir. El sacrificio que nadie pidió había hecho algo que ningún concilio, ninguna guerra, ninguna concentración de fe había logrado. Había creado un mundo que podía sostenerse sin depender completamente de los dioses. Y eso, para un panteón construido sobre la necesidad de ser recordado, era tanto una salvación como una condena. El silencio que siguió no fue de duelo. Feude ajuste. Los dioses debían decidir ahora si aceptarían un mundo donde su existencia ya no era central, o si intentarían romper lo que había sido estabilizado sin su permiso. El sacrificio había cerrado una etapa del conflicto, no la guerra, sino la ilusión de que podía ganarse sin perder algo esencial. Capítulo 11. El mundo que aprendió a recordar solo el cambio no llegó como una revelación, sino como una costumbre nueva que nadie supo fechar. Tras el sacrificio de Nimos, el mundo no despertó distinto de un día para otro. No hubo cielos rasgados ni templos derrumbándose. Lo que cambió fue la relación silenciosa entre lo vivido y lo recordado. Por primera vez, la memoria no descendía desde lo divino, ni ascendía desde la fe, permanecían los mortales. Comenzaron a conservar historias sin necesidad de invocarlas. Relatos antiguos sobrevivían sin sacerdotes que los protegieran, sin dioses que los reclamaran como origen. Los mitos ya no pedían adoración, solo transmisión. Una canción incompleta, un gesto repetido sin explicación, una advertencia heredada sin nombre. El mundo recordaba porque había aprendido cómo hacerlo. Los dioses sintieron ese cambio como una pérdida sutil de dominio, no de poder, sino de exclusividad. Antes, toda memoria significativa pasaba por ellos de algún modo. Ahora, muchas los rodeaban. Aurelian lo percibió con claridad inquietante cuando escuchó una plegaria que no lo necesitaba. No era negación, era autonomía. El mundo ya no nos pregunta, dijo uno de los antiguos Andeside. Ese fue el golpe más profundo. No la rebelión, ni el olvido, sino la capacidad de continuar sin supervisión divina. El sacrificio de Nimos había anclado los recuerdos al tejido del mundo, haciendo imposible su completa erradicación, pero también innecesaria su custodia eterna. La memoria se volvió horizontal, compartida entre generaciones, no vertical, dependiente de lo sagrado. El dios del vacío reaccionó con confusión. Su crecimiento se detuvo casi por completo. Donde antes prosperaba en la ausencia de sentido, ahora encontraba resistencia. Incluso cuando los dioses se retiraban, el mundo conservaba huellas, contextos, continuidades. El vacío no podía expandirse donde la memoria persistía sin dueño. Algunos dioses celebraron en silencio, otros entraron en pánico. Si el mundo podía recordar solo, ¿para qué servían ellos? La pregunta no era blasfema, era práctica. Los dominios comenzaron a desdibujarse, no por pérdida de fe, sino porque los mortales ya no necesitaban intermediarios para comprender lo esencial. Aurelian convocó a los suyos una vez más, pero el tono fue distinto. No hubo órdenes, tan solo constataciones. Seguimos existiendo, dijo, pero ya no somos imprescindibles. Nadie lo contradijo. La verdad era evidente. El poder permanecía, pero la centralidad se había ido. Algunos dioses eligieron retirarse voluntariamente, no al vacío, sino al silencio activo. Se integraron en procesos del mundo sin reclamar nombre ni reconocimiento. Otros intentaron recuperar relevancia, imponiéndose. Fracasaron. El mundo, ahora capaz de recordar por sí mismo, rechazaba la imposición como algo ajeno. Entre los olvidados, ocurrió algo inesperado. Muchos dejaron de luchar, no porque hubieran ganado, sino porque el objetivo había cambiado. Ya no se trataba de ser recordados como dioses, sino de asegurar que aquello que representaban no desapareciera. Y eso, por primera vez, era posible sin fe.
El conflicto se transformó. La guerra entre panteones perdió sentido. No había nada que conquistar cuando el mundo ya no dependía de vencedores. La verdadera disputa se volvió interna. Aceptar un rol secundario o intentar recuperar una centralidad que el propio sacrificio había hecho obsoleta. Aurelian caminó entre los restos de antiguos templos y comprendió que no sentía ira, sentía algo más difícil de aceptar en alivio. El peso de sostener el orden absoluto había desaparecido. El mundo ya no necesitaba un guardián único. Tal vez, pensó, eso siempre fue una carga más que un privilegio. El dios del vacío, contenido pero no destruido, permanecía como advertencia, una prueba de lo que ocurre cuando la memoria es arrancada por completo. Mientras el mundo recordara solo, su existencia estaría limitada. No vencido, pero vigilado por la continuidad misma. El universo entró en una fase nueva, sin nombre claro. No era una era sin dioses, pero tampoco una era gobernada por ellos. Era un mundo que había aprendido a sostener su pasado sin pedir permiso, a transmitir sentido sin exigir eternidad. Y en ese aprendizaje, los dioses comprendieron la lección final del sacrificio que nadie pidió. A la divinidad no consiste en ser recordado para siempre, sino en saber cuándo dejar de ser necesario. Capítulo 12. El tiempo en que los dioses dejaron de decidir el final. El final no llegó con un estruendo. Llegó como llegan todas las cosas que ya no necesitan imponerse. Cuando los dioses dejaron de decidir el destino del mundo, no hubo vacío de poder, ni caos inmediato. Hubo continuidad. Y esa continuidad fue, para ellos, la confirmación más dura de todas. El tiempo siguió avanzando sin correcciones divinas. Las estaciones no necesitaron ser bendecidas. Las catástrofes ocurrieron sin ser castigos. Las recuperaciones no fueron milagros. El mundo había aprendido a concluir procesos por sí mismo, a aceptar finales sin exigir intervención. Para los mortales, esto no se sintió como abandono, sino como madurez. Aurelian observó ese tránsito con una mezcla de melancolía y claridad. Durante eras había creído que su función era decidir cuando algo debía terminar, cuando una civilización había fallado, cuando un error requería corrección absoluta. Ahora veía que esas decisiones, cuando no eran impuestas, generaban consecuencias más complejas, pero también más auténticas. El mundo ya no pedía finales perfectos, pedía finales propios. Los dioses que permanecían activos comenzaron a cambiar su relación con el tiempo. Dejaron de anticipar desenlaces, dejaron de diseñar destinos. En su lugar se volvieron testigos atentos, a veces guías discretos, nunca árbitros finales. El poder no desapareció, pero se volvió contextual, limitado por la autonomía del mundo que había aprendido a recordar y decidir. El dios del vacío, reducido a una sombra estable, encontró su lugar definitivo, no como amenaza, sino como límite. Existía donde la memoria fallaba, donde la transmisión se rompía por completo. No crecía, no gobernaba, señalaba, recordaba de forma paradójica lo que ocurre cuando nada se conserva. Su presencia ya no provocaba pánico, provocaba cuidado. Entre los dioses olvidados, muchos aceptaron una verdad que antes habría sido impensable. No todos los nombres debían regresar. Algunos se integraron definitivamente en la estructura del mundo sin identidad separada. Otros se disolvieron con dignidad, satisfechos de que aquello que representaban persistiera aunque ellos no. La inmortalidad dejó de ser objetivo la continuidad. No, Aurelian fue el último en soltar, no su existencia, sino su pretensión. Comprendió que mientras intentara decidir el final de todo, impediría que algo verdaderamente nuevo ocurriera. Renunció al derecho de cerrar ciclos, no como derrota, sino como acto de responsabilidad tardía. El mundo no necesitaba un final escrito desde arriba. El tiempo, liberado de desenlaces predeterminados, se volvió más incierto y más fértil. Las historias
ya no convergían en un juicio final ni en una restauración perfecta. Algunas terminaban mal, otras no terminaban nunca. Y esa imperfección era, por primera vez, legítima. Los mortales, sin saberlo, heredaron algo más valioso que la protección divina, la autoridad sobre sus propios finales. Ya no vivían esperando el cierre impuesto por un poder superior. Aprendieron a aceptar pérdidas sin promesa de compensación eterna, a construir sentidos sin garantía cósmica. El mundo no se volvió más fácil, se volvió más real. Cuando los dioses dejaron de decidir el final, no dejaron de existir, dejaron de ser el centro del relato, y en ese desplazamiento el universo encontró un equilibrio más amplio, menos brillante, pero más resistente. Aurelien miró el mundo por última vez no como juez, sino como parte de Elan. Comprendió entonces la paradoja final al renunciar a decidir el final de todo. Los dioses habían asegurado que nada tuviera un final definitivo. Y así, sin proclamaciones ni cierres absolutos, la era del conflicto terminó. No con una victoria, sino con una comprensión compartida. El mundo no necesitaba un final divino, necesitaba la libertad de seguir escribiéndose. Epílogo. Lo que permanece cuando nadie mira no fue escrito en piedra, ni grabado en los cielos. El epílogo de esta era no necesitó testigos divinos ni voces que lo proclamaran. Ocurrió en los márgenes, donde las historias dejan de ser sagradas y se vuelven humanas. Mucho después de que los dioses dejaran de decidir los finales, un viajero se detuvo en un cruce de caminos sin nombre. No había templo, ni estatua, ni señal que indicara que Dios protegía aquel lugar. Aún así, el viajero hizo una pausa, respiró hondo y siguió adelante. No sabía por qué, nadie se lo había enseñado, pero el gesto persistía, transmitido sin mandato, sin fe consciente en el mundo. Recordaba, en las ciudades, los relatos antiguos se contaban como advertencias, no como dogmas. Se hablaba de dioses que habían brillado demasiado, de otros que se habían apagado en silencio, de uno que había entregado su nombre para que la memoria no tuviera dueño. Nadie discutía si esas historias eran verdaderas. Importaba que siguieran siendo contadas. Aurelien ya no era invocado, pero a veces, cuando la luz del amanecer caía de cierta forma, algunos sentían una claridad inexplicable, una sensación de orden sin imposición. No sabían de dónde venían, y eso estaba bien. La influencia no exige reconocimiento para existir. Del dios del vacío solo quedaban límites, lugares donde nadie recordaba qué ocurrió, donde las historias se rompían sin dejar rastro. No eran sagrados ni malditos, eran advertencias silenciosas de lo que sucede cuando nada se transmite. La gente no los evitaba por miedo, sino por respeto. Y de Manemos no quedó un nombre, sino una condición. Mientras una historia pudiera ser recordada sin dueño, mientras el pasado no necesitara permiso para sobrevivir, su sacrificio seguía ocurriendo, una y otra vez, en cada acto de transmisión sincera. El mundo continuó sin garantía de sentido absoluto. Algunas eras fueron luminosas, otras oscuras. Ninguna estuvo cerrada por una voluntad superior. Los finales dejaron de ser promesas y se convirtieron en decisiones. Tal vez esa fue la última lección que los dioses dejaron, sin decir en que lo eterno no es aquello que nunca termina, sino aquello que puede perder a sus guardianes, y aún así permanecer. Y así, cuando nadie miraba desde el cielo, cuando ningún dios esperaba ser recordado, el mundo siguió caminando, no porque alguien lo ordenara, sino porque había aprendido cómo hacerlo. Fin.